Hola niños, ¿cómo están? Hoy día nos corresponde el resumen de la lección número 1 de la unidad número 2. Así que comencemos con, ¿cierto?, esta primera lección. Nosotros estuvimos hablando de las características principales que tienen, ¿cierto?, los seres vivos, que son nutrirse, relacionarse, respirar y la reproducción, que es la más importante porque finalmente es el objetivo de la vida, ¿ya? Poder dejar descendencia para que las especies no se extingan. Ahora, ¿cuáles son las etapas de la vida que nosotros estudiamos en clases? La infancia, niñez, pubertad, que es la primera parte de la adolescencia, luego la adolescencia, la adultez y la vejez. Pero bueno, cada una de estas etapas dijimos en clases que eran a edades aproximadas, ¿ya? No es igual para todos. Pero lo que sí coincide es que la infancia, por ejemplo, comienza desde el nacimiento hasta los 5 años de edad aproximadamente. En esta etapa ya se han formado los caracteres sexuales, aparecieron, ¿cierto? Nuestro aparato reproductor ya está, ya estamos clasificados en el fondo con el género femenino o masculino. En esta etapa el niño aprende muchas cosas y de manera muy rápida. Primero aprende, ¿cierto?, de a poquito a gatear, luego a caminar, aprende a primero tomar leche, ¿cierto?, a succionar de las glándulas mamarias de la madre para poder tomar leche y alimentarse. También podemos decir que en esta etapa el niño aprende a coordinarse, a caminar, a correr de a poquito y comienzan a hablar. Primero balbucean, luego dicen sus primeras palabras. Y de a poquito van adquiriendo conciencia de este gran mundo que los rodea. Luego pasamos a la niñez, donde normalmente ocurre desde los 6 a los 12 años aproximadamente. Por lo tanto, desde que inician el colegio hasta quinto, sexto, incluso séptimo básico. ¿Ya? Eso va a depender mucho de los cambios hormonales que vayan ocurriendo en su cuerpo. Por lo tanto, en esta segunda etapa del crecimiento, vemos que los cambios no son tan drásticos ni tan rápidos. En el periodo de la infancia eran muy rápidos. En 5 años ya aprendimos demasiadas cosas. Pero en la niñez es mucho más lento. Mejoramos la capacidad atlética, tenemos mayor fuerza, mayor equilibrio, se caen los dientes, por lo tanto hay recambio dental. También influye este contacto con otros porque sirve de estimulación y también para su socialización. El niño desarrolla también capacidades cognitivas, es capaz de razonar, de pensar, de estudiar, de memorizar. En esta etapa también adquieren este sentido del deber, o sea, ya van al colegio y tienen mayor cantidad de responsabilidades. En la pubertad ya estamos hablando de unas edades más aproximadas aún, porque los cambios en las personas difieren mucho unas con otras y tiene que ver con varios factores, entre ellos factores genéticos, por ejemplo. En esta etapa, que comienza de los 9 a los 14 aproximadamente en las niñas y de los 11 a los 15 años en los niños, vamos a ver cambios físicos, hormonales, sexuales y bueno, cambios en general muy psicológicos. Cambiamos demasiado nuestros intereses, pero también físicamente, porque comienzan a madurar nuestros órganos reproductores. Se marca el inicio de la pubertad de las niñas con la menstruación, con la primera menarquía, y en los hombres con la producción de espermatozoides. En el caso de los niños y las niñas van a haber muchos cambios que van a tener en común, como por ejemplo el aumento de la estatura, la aparición de acné, el vello corporal. Son cambios que van a tener ambos, pero la verdad es que hay otros que son particulares para cada uno. En el caso de las niñas, ensanchan las caderas porque su cuerpo se va preparando para ser una futura madre. En biología, niños, todos los seres vivos, finalmente ese es su objetivo, poder generar descendencia, poder procrear, poder traer hijos al mundo. Entonces, a nivel biológico, nuestro cuerpo se prepara para eso. En los niños crecen sus órganos reproductores, ¿cierto? Y también ensancha la espalda, también comienzan las primeras eyaculaciones y en el caso de las niñas, el inicio del ciclo menstrual. Y cambia toda la forma corporal. Antes teníamos un cuerpo, ¿cierto?, mucho más sencillo, más sin forma, y luego ya comenzamos, ¿cierto?, a cambiar rápidamente porque nuestras glándulas mamarias aumentan y se ensanchan las caderas.
En la adolescencia, que comienza de los 14 a los 20 años aproximadamente, hay modificaciones en nuestra capacidad cognitiva. Aumenta mucho más, tenemos la capacidad de retener más información y sentimos esa necesidad de poder independizarnos, de dejar a los papás de lado, de estar más con los amigos. Empieza también el deseo sexual, nos enfocamos en otras personas, ya tenemos más intereses hacia otros, cambian nuestros gustos también. De hecho, nuestras hormonas empiezan a producir, ¿cierto?, células sexuales y esto pasa desde la pubertad, pero recordemos que la pubertad es el inicio de la adolescencia. Por lo tanto, las hormonas responsables de los cambios en los hombres es la testosterona y en las mujeres la progesterona, los estrógenos y también recuerden que la mujer tiene un poquitito de testosterona, ¿ya? Y los caracteres sexuales secundarios están directamente relacionados con estos cambios físicos que yo voy presentando, como el crecimiento de las glándulas mamarias, ensanchamiento de caderas, el crecimiento del vello donde antes no había, ¿cierto? En la pubis, en las axilas. En el hombre lo mismo, más musculatura, crecimiento de vellos en el cuerpo, cambia la voz pero drásticamente, se hace más grave. Y también tenemos ciertos cambios que tienen que ver con lo psicológico y lo social. Se descubren a sí mismos sus gustos, sus intereses, el gusto por la música, ya dejamos de lado estos juegos infantiles, nos volvemos más rebeldes y nos distanciamos de nuestros padres. Ahora todo eso nos parece mucho más aburrido y queremos compartir, ¿cierto?, con nuestros amigos. Ahora, cuestionamos mucho más a los adultos, pasa a ser este pensamiento más concreto a ser más abstracto, nos ponemos más reflexivos y somos capaces de medir las consecuencias de nuestros actos, cosa que antes no pasaba. Antes rayábamos las paredes de la casa y daba lo mismo, o sea, no teníamos idea si nos iban a retar o no. En esta edad ya somos conscientes de todo lo que hacemos. Sobre todo si me ofrecen sustancias que yo no debería consumir, ya soy consciente de que son dañinas para mi cuerpo. Nos empieza a atraer el sexo opuesto, pasamos más tiempo con los amigos, nos identificamos con ciertos estilos de música, etc. En la adultez, que comienza del 20 a los 60 años y se divide entre adulto joven, maduro y adulto mayor, adquirimos mayor responsabilidad, ¿ya? Acá no hay grandes cambios físicos, solamente desgaste y nos preocupamos de formar una familia, de tener un trabajo, de llevarlos al colegio, etc. En la vejez, que se inicia con los 60 años, los ancianos son menos activos, pero tienen mucho conocimiento y experiencia, por lo tanto se vuelven más sabios. Y en esta edad necesitamos mucho afecto, porque nos volvemos más sensibles también. ¿Cómo se manifiesta la sexualidad? Sabemos que la sexualidad, primero, está definido por nuestro sexo, si somos hombres o mujeres. ¿Y eso quién lo otorga? Nuestro aparato reproductor. Pero distinto es la identidad sexual, que es cómo yo me siento, ¿cierto? La sexualidad entonces se abarca a partir de 5 conceptos clave. El aspecto biológico, que tiene que ver con mi aparato reproductor, la anatomía de mi aparato reproductor. El aspecto psicológico, que influye, ¿cierto?, mis pensamientos, mis ideas. El aspecto afectivo, que abarca los sentimientos y emociones. El aspecto social, que tiene que ver con el cómo yo me relaciono con otros. Y el aspecto ético, que tiene que ver con los valores con los que a mí me han formado, con los que me ha formado mi familia. Por lo tanto, todos estos conceptos van relacionados con lo que es sexualidad humana. Ahora, hay 2 tipos de reproducción. La reproducción sexual, la que necesita de 2 individuos, ¿cierto?, 2 progenitores que van a entregar sus genes y que la descendencia de esta unión va a permitir que nazca un nuevo bebé. En este caso se necesitan 2 células sexuales, una femenina, que es el óvulo, una masculina, el espermatozoide, el cual debe fecundar al óvulo para que se forme una nueva célula y este se comienza a dividir hasta formar un embrión. Y en la reproducción asexual no es necesario tener 2 progenitores, solamente uno. Este se comienza a dividir muchas veces, como es el caso de las bacterias, y todas las células son idénticas, ¿ya? O también en el caso de la fragmentación, como las estrellitas de mar, que van perdiendo partes y se van regenerando solitas. Ahora, ¿por qué es tan importante el sistema reproductor femenino? Bueno, simplemente contiene los ovocitos. Produce los ovocitos, estos ovarios, que son los encargados finalmente de traer descendencia a mi vida. Estos ovarios van a ser los que forman los ovocitos y maduran los ovocitos gracias a las hormonas sexuales conocidas como progesterona y estrógenos. Y se permite esta fecundación
Cuando el espermatozoide suba por todos estos conductos, ¿cierto?, del aparato reproductor femenino y llega al óvulo para poder formar una nueva vida. Además, en el útero en realidad se implanta el embrión y se permite el desarrollo del feto y finalmente del bebé. ¿Cómo está conformado? Por órganos genitales, ¿cierto?, internos y externos. Los internos corresponden a los ovarios, que son 2, el útero, que tiene esta forma de pera invertida, los oviductos o trompas de falopio y la vagina. Los genitales externos incluyen la vulva, formada por los labios mayores, menores y el clítoris. Aquí tenemos cada una de las partes. Tenemos los 2 ovarios que producen los ovocitos y maduran los ovocitos. Luego esos ovocitos maduran, ¿cierto? Se convierten en un óvulo y son capaces de fecundarse en las trompas de falopio u oviductos. Por lo tanto, el espermatozoide va a tener que subir por este tracto vaginal, llegar al útero, luego viajar al oviducto y poder fecundarlo. Si ocurre embarazo, se fecunda, ¿cierto? Y esa fecundación va a permitir la formación de un cigoto, luego de una mórula, de un blastocisto y finalmente de un embrión que se va a implantar en el endometrio, que es el tejido que recubre al útero y que se prepara durante todo el ciclo menstrual femenino para poder generar vida. Ahora, ¿qué sucede si no hay embarazo? Ese tejido que se estuvo engrosando durante todo el mes se elimina, se desprende, ¿ya? Y ese es el dolor que causa este periodo menstrual que dura aproximadamente, ¿cierto?, una semana, que las mujeres, ¿cierto?, eliminan este endometrio en forma de sangrado. Ahora, otra estructura importante es el cuello del útero, que secreta mucosas para que los espermatozoides puedan subir hasta las trompas de falopio, y la vagina, que permite el parto y además la copulación. En el caso del hombre, ¿por qué es tan importante? Porque produce ciertos espermatozoides en sus testículos, que son las células sexuales o gametos. Ellos también producen la testosterona, que es esta hormona que permite el desarrollo de las células sexuales. Además, también permite la fecundación, porque sin el espermatozoide no puede haber nueva vida. Y está formado por testículos, conductos espermáticos, glándulas accesorias y el pene. Ahora, acá tenemos la estructura. Tenemos la vejiga, pero acá es lo más importante, el testículo, que es donde se van a formar los espermatozoides. En el epidídimo van a madurar y cuando ya están listos para ser expulsados, van a viajar por el conducto deferente. Se van a encontrar con las glándulas seminales. Ellas van a ser las encargadas de otorgarles el 60% del líquido seminal, que tiene nutrientes como aminoácidos, que son los que forman a las proteínas. Tienen fructosa, que es un tipo de azúcar, un carbohidrato simple. Tiene sales minerales. Tiene hormonas como la testosterona. Y la próstata le va a entregar el 40% restante del líquido seminal. Luego se va a encontrar con la glándula de Cooper, que está aquí, está abajito, ¿cierto?, de la próstata. Y esa glándula de Cooper lo que va a hacer es neutralizar ese líquido seminal. Le va a quitar la acidez. Por lo tanto, ahora sí, se va a ir hacia la uretra, que está acá. La uretra es un conducto que está en el interior del pene. Ese conducto es independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que la orina y el semen se liberan de manera independiente, no al mismo tiempo. El semen simplemente es la combinación del líquido seminal más los espermatozoides. ¿Y cómo se expulsa? A través de un proceso que se llama eyaculación. Esa eyaculación es la que ocurre en la copulación. ¿Ya? Ahora, cuando hablábamos de estos ovocitos que se iban formando en el ovario, cuando hablamos de la mujer, estos maduran. ¿Y por qué les explico esto? Porque así van a poder entender cómo se da origen a los embarazos múltiples. En el ovario se forman los ovocitos. Estos tienen que madurar. Se suelta un óvulo en la ovulación. En ese momento, cuando se ha soltado un óvulo, va a llegar el espermatozoide que está subiendo, ¿cierto?, por esta estructura vaginal, gracias a las mucosas que hay ahí, sube por el útero y llega a las trompas de falopio u oviductos. Fecunda el óvulo. Cuando lo fecunda, se va a formar el cigoto. Este cigoto luego se va a empezar a dividir muchas veces, hasta formar una mórula, una blástula y finalmente un embrión, que es el que se va a implantar en el endometrio, que es ese tejido que estuvo engrosándose todo el tiempo en el útero. Si no hay endometrio, no hay embarazo. Y si no hay embarazo, se desprende el endometrio si es que hubiese, ¿ya? Ahora, en los embarazos múltiples,
Cuando hablamos de embarazos múltiples es simplemente cuando se desarrollan en el útero más de 2 fetos. Y siempre hablamos de esto y hablamos de los gemelos y mellizos. Los gemelos pueden tener su placenta, ¿cierto? Que cada feto tenga su placenta y su bolsa. Puede ser que cada feto tenga su propia bolsa, pero comparte la misma placenta. O puede ser que ambos fetos comparten placenta y bolsa. La diferencia entre los gemelos y los mellizos es la siguiente. En los gemelos solamente hay un óvulo fertilizado por un espermatozoide. Un óvulo fecundado. En cambio, los mellizos son 2 óvulos y 2 espermatozoides. ¿Cómo ocurre esto? Se preguntarán ustedes. Simplemente pasa lo siguiente. Cuando se libera el óvulo y es fecundado por el espermatozoide, al formarse el cigoto, este se divide en 2 y se comienzan a formar de manera independiente los bebés. Gemelos. Son idénticos. Aunque los científicos tienden a no querer llamar idénticos porque dicen que de repente tienen algunas diferencias, pero son casi idénticos. Y en los mellizos pasa todo lo contrario. Algo que es muy raro que pase, al igual que los gemelos, se liberan 2 óvulos. Por lo tanto, los espermatozoides que ya empezaron a viajar para fecundar al óvulo se encuentran con 2. Y tenemos a 2 espermatozoides que fecundan esos 2 óvulos. Mellizos. Tenemos mellizos que pueden ser completamente diferentes porque ustedes yo creo que no son iguales a sus hermanos, que son de óvulos y espermatozoides distintos, pero que tienen los mismos genes. Solamente que los mellizos se pusieron de acuerdo para nacer juntos. ¿Qué diferencias hay entre los dos? En los gemelos, un óvulo y un espermatozoide van a dar origen a estos 2 bebés. ¿Por qué? Porque se va a formar un cigoto que luego se va a dividir en 2. En el caso de los mellizos, tenemos 2 óvulos y 2 espermatozoides, por lo tanto se forman 2 cigotos. En los gemelos son genéticamente iguales, del mismo sexo. En los mellizos puede ser que tengan distintos sexos y puede ser que sean súper diferentes. En los gemelos pueden tener 1 o 2 placentas y 1 o 2 bolsas, pueden ser diferentes combinaciones. En cambio, los mellizos siempre tienen 2 placentas y 2 bolsas. Y en los siameses lo que se produce es que en el momento, si la separación se produce después de la formación del saco amniótico, los gemelos van a compartir el saco amniótico y puede provocarse la fusión de partes del cuerpo. Y ahí dan origen, ¿cierto? Se forman los siameses. ¿Cómo se originan estos embarazos? Bueno, se dice que depende de factores hereditarios y que, se traspasan a la madre y finalmente cada 2 generaciones en mi familia podrían haber gemelos, si es que ya los hubiese. ¿Cómo se diagnostica? Puede ser por una prueba de sangre o puede ser por el ultrasonido, las ecografías que nos permiten conocer los latidos del bebé, ver al bebé. Hoy en día está mucho más moderno, incluso podemos ver fotografías en color. Características, estos resultan mucho más agotadores porque la mamá claramente no está preparada quizás para tener tantos bebés y también suelen adelantarse. A las 37 semanas ya puede existir, ¿cierto? Podemos tener el parto de gemelos o de trillizos, etc. Y el parto, en el caso de los mellizos, si ambos fetos se encuentran con la cabeza abajo, se puede realizar un parto normal o parto vaginal. Pero si hay uno que está con la cabeza abajo y el otro no, hay uno que nace por parto normal y el otro por cesárea. Eso ha sido todo por hoy, niños. Espero que les haya gustado el repaso, que se haya entendido. Traté de hacerlo muy rapidito para que no se aburran y espero que les vaya muy bien en su prueba. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.